Carl Jung define la sincronicidad como una coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicada algo más que la probabilidad aleatoria. Lo que distingue una sincronicidad de sucesos sincrónicos normales es la existencia de un significado subjetivo común que inevitablemente interpreta el sujeto que la experimenta. Se trata de una teoría que descarta el principio de causa-efecto del paradigma moderno y al mismo tiempo es una teoría antimaterialista, puesto que se centra en una experiencia subjetiva que engloba alineamientos supuestamente exteriores de sucesos. Durante su vida, Jung vivió constantes sincronicidades tanto personalmente como en la vida de pacientes de psicoanálisis. En un determinado caso, una paciente excesivamente racional soñaba constantemente con un escarabajo dorado. Jung no podía avanzar en el psicoanálisis con ella debido a la resistencia de un modo de pensar demasiado cerrado. Sin embargo, un día, tras relatarle a la paciente otro sueño, sonó un golpe en la ventana. Jung la abrió y en la habitación entró precisamente un escarabajo verde dorado que se posó sobre la mesa. La mente de la paciente no volvió a oponer resistencia al psicoanálisis. Las sincronicidades suelen suceder con mayor profusión en períodos de transformación, nacimientos, muertes, enamoramientos, psicoterapia, obra creadora intensa, cambio de profesión. En palabras de David Pitt, es como si esta reestructuración interna produjese resonancias externas o como si una explosión de energía mental se propagase hacia afuera en el mundo físico. Prefacio. Al escribir este libro he cumplido una promesa que durante muchos años me falló el valor de satisfacer. Las dificultades en su presentación me parecían demasiado grandes por la responsabilidad intelectual que se necesita para emprender un proyecto de tal envergadura y por las deficiencias de mi preparación científica. Si al final he vencido mis dudas y he abordado el tema, se debe ante todo a que mis experiencias sobre el fenómeno de la sincronicidad se han multiplicado con las décadas, mientras que por otra parte, mis investigaciones en la historia de los signos, especialmente sobre Piscis, me acercaron más al hecho y finalmente, porque llevo 20 años aludiendo a la existencia de este fenómeno en mis escritos, sin estudiarlo en profundidad. Me gustaría terminar con esta situación insatisfactoria, aunque solo sea de forma provisional, intentando ofrecer una exposición coherente de todo lo que tengo que decir al respecto. Espero que no se considere presunción por mi parte si pido de la comprensión y buena voluntad del lector que acepte manifestaciones poco comunes. De él se espera que se sumerja en regiones de la experiencia humana que son oscuras, dudosas y rodeadas de prejuicios. Amén de las dificultades intelectuales que el tratamiento y la aclaración de un tema tan abstracto debe acarrear inevitablemente. Como cualquiera puede ver por sí mismo después de leer unas cuantas páginas, no se trata de una descripción y explicación detallada de este complicado fenómeno, sino solamente de un intento de esbozar el problema para descubrir algunos de sus múltiples aspectos y conexiones y dar a conocer un campo muy oscuro de máxima importancia filosófica. Como psiquiatra y psicoterapeuta me he enfrentado a menudo con el problema y me he convencido de lo mucho que estas experiencias interiores significan para mis pacientes. En la mayor parte de los casos se trataba de cosas de las que la gente no habla por miedo a quedar en ridículo. Me sorprendió comprobar el gran número de personas que habían tenido experiencias de esta índole y con qué celo guardan el secreto. Por eso mi interés sobre este problema tiene una base tanto humana como científica. En la confección de mi obra he contado con el apoyo de una serie de amigos a los que menciono en el texto. Me gustaría expresar aquí mi especial agradecimiento a la doctora Liliane Frey-Ron por su ayuda en el campo astrológico. Agosto de 1950, Carl Jung. Exposición. Los descubrimientos de la física moderna han introducido, como todo el mundo sabe,
un cambio significativo en nuestra concepción científica del mundo, haciendo añicos la validez absoluta de las leyes sobrenaturales al convertirlas en relativas. Las leyes naturales son las verdades estadísticas, lo que significa que son completamente válidas solamente cuando estamos tratando con cantidades macrofísicas. Cuando se cuenta con cantidades muy pequeñas, la predicción resulta insegura, si no imposible, puesto que no se ajustan igual a las leyes naturales conocidas. El principio filosófico que sustenta nuestro concepto de ley natural es la causalidad, pero si la relación causa-efecto solo es válida según una base estadística y solo es relativamente verdadera, entonces la utilidad del principio causal para explicar los procesos naturales es solamente relativa y por tanto se presupone que harían falta uno o más factores distintos para dar una explicación. Esto es tanto como decir que la relación entre varios acontecimientos puede no ser causal en algunas circunstancias y requerir otro tipo de explicación. Naturalmente, es inútil que busquemos acontecimientos no causativos en el macrocosmos, por la simple razón de que no podemos imaginar sucesos que no estén relacionados causalmente y que no puedan tener una explicación causal. Pero eso no significa que tales fenómenos no existan. Su existencia, o cuando menos su posibilidad, se fundamenta lógicamente tomando como premisa la verdad estadística. El método experimental de investigación tiene como fin determinar sucesos regulares que puedan repetirse. En consecuencia, los sucesos únicos o raros están excluidos de la lista. Además, el experimento impone condiciones limitadas, pues su objetivo es obligar a la naturaleza a dar respuestas a las preguntas planteadas por el hombre. Por lo tanto, cada respuesta de la naturaleza está más o menos influida por el tipo de pregunta planteada y el resultado es siempre un producto híbrido. La llamada concepción científica del mundo, basada en esto, apenas puede ser otra cosa que una visión psicológica parcial, que omite todos los aspectos, en modo alguno desdeñables, que no se pueden captar con la estadística. Pero parece ser que para comprender estos fenómenos únicos y raros, dependemos de descripciones igualmente únicas e individuales. Esto podría llevarnos a una colección caótica de curiosidades, algo parecido a esas viejas vitrinas de los museos de historia natural, donde uno puede encontrarse frente a fósiles y monstruos anatómicos embotellados, el cuerno de un unicornio, una mandrágora o una sirena disecada. Las ciencias descriptivas, sobre todo la biología, en el más amplio sentido, están familiarizadas con estos especímenes únicos, y basta con un ejemplar de un organismo, por increíble que pueda parecer, para determinar su existencia, ya que ante la evidencia de lo que ven sus ojos, muchos observadores podrán convencerse por sí mismos de que tal criatura existe realmente. Pero, cuando tratamos con fenómenos efímeros que no dejan huellas palpables tras sí, salvo ciertos recuerdos sueltos, inconexos, en las mentes de las personas, ya no basta con un simple testimonio, siquiera con varios, para hacer que un suceso aparezca como algo completamente creíble. No hay más que pensar en la notoria incertidumbre de los relatos de los testigos oculares. En tales circunstancias nos vemos ante la necesidad de saber si el suceso aparentemente único no se ha producido más que en la experiencia que nos afecta a nosotros, o por el contrario se pueden encontrar sucesos similares en otros lugares. Aquí, el consensus omnium desempeña un papel muy importante, sociológicamente, aunque empíricamente es algo dudoso, ya que solo en casos excepcionales puede servir el consensus omnium para determinar hechos. El empirista no debe prescindir de él, pero tampoco puede confiar demasiado. Los acontecimientos absolutamente únicos y efímeros, cuya existencia no podemos afirmar ni negar, nunca pueden ser objeto de una ciencia empírica. Los sucesos raros podrían considerarse ciertos,
siempre que haya un número suficiente de observaciones individuales serias. La llamada posibilidad de tales sucesos no tiene ninguna importancia, pues el criterio de lo que es posible en cualquier época depende de sus criterios racionalistas. No hay leyes naturales absolutas a cuya autoridad se pueda recurrir en apoyo de los propios prejuicios. Lo más que se puede pedir es que el número de observaciones individuales sea lo más alto posible. Si dicho número cae dentro de los límites estadísticos de la casualidad, entonces se ha probado estadísticamente que es un caso de casualidad. Pero no se da ninguna explicación. No ha sido más que una excepción a la regla general. Cuando, por ejemplo, el número de síntomas que indican la existencia de un complejo cae por debajo del número probable de fallos que se esperan durante el experimento de asociación, no queda justificada la hipótesis de la inexistencia de algún complejo, lo cual no impide que, en principio, se consideren estas anormalidades como una pura casualidad. Aunque en biología especialmente nos movemos en un campo en el que las explicaciones causales no suelen ser satisfactorias, en realidad es poco menos que imposible. No vamos a ocuparnos aquí de problemas de biología, sino de la posibilidad de que haya algún campo general en el que los sucesos no causales no solo sean posibles, sino también reales. Actualmente contamos en nuestra experiencia con un campo inmenso cuya extensión es, por así decirlo, la contrapartida de la causalidad. Es el mundo de la casualidad en el que un evento casual parece no tener relación causal con el hecho coincidente. Así tendremos que examinar la naturaleza y toda la idea de casualidad con un poco más de detenimiento. La casualidad debe ser susceptible, obviamente, de algún tipo de explicación causal y se llama azar o coincidencia, porque su causalidad no se ha descubierto todavía. Como ya estamos plenamente convencidos de la absoluta validez de la ley de causalidad, damos por suficiente esta explicación de casualidad, pero si la validez del principio causal es sólo relativa, entonces, aunque en la mayor parte de los casos una serie aparentemente casual pueda tener explicación causal, deben quedar todavía un número de casos que no manifiesten ningún tipo de relación causal. Por eso nos enfrentamos con la tarea de examinar los sucesos y separar los acausales de los causales. Es lógico que el número de sucesos explicables por causalidad ha de superar con mucho el número de los que suponemos acausales, razón por la que un observador superficial y parcial puede pasar por alto fácilmente los fenómenos acausales, relativamente raros. Tan pronto como tenemos que tratar con el problema del azar, se impone la necesidad de una evaluación estadística de los acontecimientos en cuestión. No se puede considerar el material empírico sin un criterio de distinción. ¿Cómo vamos a reconocer combinaciones acausales de sucesos si es imposible examinar todos los acontecimientos casuales por su causalidad? La respuesta a esto es que los sucesos acausales pueden producirse con más facilidad allí donde parece inconcebible una conexión causal. Como ejemplo, citaría la duplicidad de los casos, fenómeno muy bien conocido por todos los médicos. Algunos se producen 3 o más veces, por lo que Kammerer puede hablar de una ley de series de la que da excelentes ejemplos. En la mayor parte de dichos casos no existe la más remota probabilidad de una relación causal entre los sucesos coincidentes. Cuando, por ejemplo, me encuentro con que mi billete de tranvía lleva el mismo número que el de la entrada del teatro que compro inmediatamente después y recibo esa misma noche una llamada telefónica en la que se menciona de nuevo ese mismo número como un número de teléfono, me parece bastante improbable que haya una relación causal entre ellos, aunque es evidente que cada suceso debe tener su propia causa. Por otra parte, sé que los sucesos casuales tienen tendencia a caer
dentro de las agrupaciones no periódicas. Necesariamente tiene que ser así, porque de otra forma habría solamente una disposición periódica o regular de acontecimientos que excluiría por definición al azar. Kammerer mantiene que, aunque las tendencias o sucesiones de hechos casuales no se encuentran sujetas a la acción de una causa común, son sin embargo una expresión de inercia, tienen la cualidad de la persistencia. Él explica como imitación la simultaneidad al producirse lo mismo de forma contigua. Aquí se contradice a sí mismo, puesto que el curso del azar no se ha apartado del dominio de lo explicable, sino que, como cabía esperar, permanece dentro de él y por consiguiente se puede reducir, si no a una causa común, si al menos a varias causas. Sus conceptos de serie, imitación, atracción e inercia pertenecen a una concepción causal del mundo y solo nos dicen que el azar pertenece a la probabilidad estadística y matemática. Los verdaderos datos de Kammerer no tienen más que sucesos de azar cuya única ley es la probabilidad. En otras palabras, no existe ninguna razón aparente por la que él buscase algo más tras ello, pero por alguna oculta razón busca algo más que la mera comprobación de la probabilidad. Busca una ley de la serie que le gustaría introducir como principio que coexistiera con la causalidad y con la finalidad. Esta tendencia, como he dicho, no queda justificada en modo alguno en su trabajo. Solo puedo explicar esta palpable contradicción suponiendo que él tenía una intuición distorsionada, aunque fascinante, de una disposición y combinación de fenómenos acausales, probablemente porque, como todas las naturalezas sensibles y profundas, no pudo eludir la impronta especial que deja en nosotros el curso del azar y por eso, de acuerdo con su mentalidad científica, tomó la intrépida decisión de postular una serie acausal basada en el material empírico que permanece dentro de los límites de la probabilidad. Desgraciadamente, no alcanzó una evaluación cuantitativa de la sucesión. Semejante empresa habría planteado indudablemente cuestiones que son difíciles de responder. El método casuístico está bien para dar una orientación general, pero solo la evaluación cuantitativa o el método estadístico prometen resultados en cuestiones de azar. Aparentemente, las agrupaciones casuales o series carecen de sentido, al menos según nuestra forma actual de pensar, y caen por regla general dentro de los límites de la probabilidad. No obstante, hay incidentes cuya probabilidad parece dejar lugar a la duda. Por mencionar uno entre muchos ejemplos, voy a decir lo que observé el 1 de abril de 1944. Es viernes, tenemos pescado para comer. A alguien se le ocurre mencionar la costumbre tradicional de dar inocentadas ese día. Aquella misma mañana escribió una nota que decía: «Et homo totus medius piscis ab imo». Por la tarde, una antigua paciente mía, a la que no había visto desde hacía meses, me enseñó algunos dibujos de peces muy llamativos que había pintado por aquellos días. Por la noche me enseñaron un bordado con monstruos semejantes a peces. El 2 de abril, por la mañana, otra paciente que no había visto desde hacía muchos años, me contó un sueño en el que a orillas de un lago vio un gran pez que nadaba hacia donde ella se encontraba y se puso a sus pies. Por aquel entonces yo estaba estudiando la simbología del pez en la historia. Solo lo sabía una de las personas mencionadas aquí. Es completamente lógico suponer que se trata de un caso de coincidencia significativa, es decir, una conexión acausal. Debo confesar que estos sucesos me impresionaron mucho. Me pareció que tenía alguna cualidad sobrenatural. En tales circunstancias nos inclinamos a decir que eso no puede ser una simple coincidencia, sin saber exactamente lo que estamos diciendo. Kammerer, sin duda alguna, me hubiese recordado su serialidad. La fuerza de una impresión, no obstante, no prueba nada ante la coincidencia fortuita de todos estos peces.
Es muy extraño que el tema del pez aparezca no menos de 6 veces en 24 horas, pero debemos recordar que el pescado en viernes es una cosa normal, y el 1 de abril uno podría pensar muy fácilmente en el pescado de abril. Por entonces yo llevaba trabajando varios meses sobre la simbología del pez. Los peces aparecen muchas veces como símbolos de satisfacciones inconscientes. Por eso no hay justificación posible para ver en ello algo más que una coincidencia del azar. Las sucesiones o las series que se componen de lances bastante normales deben considerarse por el momento como algo fortuito. Por muy amplio que pueda ser su radio de acción, deben catalogarse como conexiones acausales. Por eso, generalmente, se admite que todas las coincidencias son golpes de suerte y no necesitan una interpretación acausal. Esta teoría puede y debe considerarse como verdadera desde el momento en que falta la prueba de que su incidencia excede los límites de probabilidad. En el caso de que se diera esta prueba, demostraría al mismo tiempo que hay combinaciones de sucesos de por sí no causales y que para explicarlas habría que plantear un factor incompatible con la causalidad. Entonces deberíamos admitir que los fenómenos están relacionados generalmente unos con otros, como cadenas causales por una parte, y por otra como una especie de conexión cruzada significativa. En este momento me gustaría llamar la atención sobre un tratado de Schopenhauer, que en principio fue padrino de los conceptos que estoy desarrollando ahora. Trata de la simultaneidad de lo que no guarda relación causal, que nosotros llamamos azar. Schopenhauer compara dicha simultaneidad con un símil geográfico en el que los paralelos representan una conexión cruzada entre los meridianos a los que considera como cadenas causales. Dice, todos los eventos de la vida de un hombre quedarían por tanto comprendidos en dos tipos básicos de conexiones. Por una parte, la conexión objetiva y causal del proceso natural. Por otro, la subjetiva, que depende únicamente del individuo que la experimenta, y es por lo tanto tan subjetiva como sus propios sueños. Ambos tipos de conexión se dan simultáneamente, y el propio suceso, aunque sirve de nexo entre dos cadenas totalmente diferentes, sin embargo, se producen los dos de tal forma que el destino de un individuo se adapta al sino de otro, y cada uno es el héroe de su propio drama, mientras que al mismo tiempo aparece un drama ajeno a él. Esto es algo que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión y solo puede concebirse como posible en virtud de la más maravillosa armonía preestablecida. En su opinión, el sujeto del gran sueño de la vida no es más que uno, la voluntad trascendental, la prima causa, de la que salen como radios todas las cadenas causales, lo mismo que los meridianos salen de los polos y al cruzarse con los paralelos establecen sus respectivas posiciones en una significativa relación de simultaneidad. Schopenhauer creía en el determinismo absoluto del proceso natural y además en una causa primera. No hay nada que pruebe ninguna de las dos suposiciones. La causa primera es un mito filosófico, solamente creíble cuando aparece en forma de la antigua paradoja Ev, Tot, Tap, como unidad y multiplicidad a la vez. La idea de que los puntos simultáneos de las cadenas causales o meridianos representan coincidencias significativas solo podría mantenerse si la causa primera fuese realmente una unidad. Pero en caso de ser una multiplicidad, cosa que también es posible, se viene abajo toda la teoría de Schopenhauer. Aparte de que, como hemos descubierto hace poco, la ley natural tiene una validez meramente estadística y por lo tanto deja la puerta abierta al indeterminismo. Ni la reflexión filosófica ni la experiencia pueden proporcionar ninguna evidencia del curso normal de estos dos tipos de relación, en los que la misma cosa hace a la vez de sujeto y de objeto. Los pensamientos y escritos de Schopenhauer pertenecen a una época
en que la causalidad imperaba como una categoría a priori, y había que echar mano a ella para explicar coincidencias significativas. Pero, como hemos visto, solo puede hacerse con cierto margen de probabilidad si recurrimos a la otra suposición, igualmente arbitraria, de la unidad de la causa primera. Entonces se considera como una necesidad que cada punto de un meridiano dado mantenga una significativa relación de coincidencia con cualquier otro punto del mismo grado de latitud. Esta conclusión, sin embargo, va más allá de los límites de lo empíricamente posible, pues reconoce coincidencias significativas entre hechos que se producen de forma tan regular y sistemática que su comprobación sería innecesaria o la cosa más simple del mundo. Los ejemplos de Schopenhauer tienen tanto o tan poco poder de convicción como los demás. Sin embargo, hay que reconocerle que vio el problema y comprendió que no hay explicaciones fáciles ad hoc. Como este problema afecta a las bases de nuestra epistemología, él, siguiendo la tendencia general de su filosofía, lo dedujo partiendo de una premisa trascendental de la voluntad que crea la vida y el ser a todos los niveles y da forma a cada uno de ellos de tal manera que no solo están en armonía con sus paralelos sincrónicos, sino que también preparan y disponen acontecimientos futuros en forma de destino o providencia. En contraste con el acostumbrado pesimismo de Schopenhauer, esta teoría tiene un tono casi cordial y optimista, difícil de compartir en nuestros días. Uno de los siglos más problemáticos e importantes que el mundo ha conocido nos separa de esa época, de ideas medievales todavía, en que la mente filosófica creía que podía ir con sus afirmaciones más allá de donde pudiese llegar la demostración empírica. Era una época de grandes miras, que no se detuvo a pensar que se habían alcanzado los límites de la naturaleza precisamente donde los científicos que trazaban los caminos hicieron una detención temporal. Así, Schopenhauer, con una verdadera visión filosófica, abrió un campo para la reflexión, cuya fenomenología peculiar no estaba preparado para entender, aunque la perfiló con mayor o menor corrección. Comprendió que con su ómina y praesagia, la astrología y los diversos métodos intuitivos de interpretación del destino tenían un denominador común que intentó descubrir por medio de la especulación trascendental. Se dio cuenta, con acierto, también, de que era un problema de principio de primer orden, distinto a todos los anteriores y posteriores que operaban con fútiles ideas de una especie de transmisión de energía y por conveniencia propia. Lo desechó todo como si fueran desatinos para soslayar una tarea demasiado difícil. El intento de Schopenhauer es el más notable, ya que lo hizo en el momento en que los tremendos avances de las ciencias naturales habían convencido a todo el mundo de que la causalidad por sí sola podía considerarse como el último principio de la explicación. En vez de ignorar todas esas experiencias que se resisten a inclinarse ante la ley soberana de la causalidad, intentó, como hemos visto, encajarlas dentro de su concepción determinista del mundo. Al hacer esto violó conceptos como los de prefiguración, correspondencia o armonía preestablecida, que como un orden universal que coexiste con el causal, han servido siempre al hombre de base para sus explicaciones de la naturaleza. Dentro del esquema causal, probablemente porque aunque no ponía en duda su validez, creyó acertadamente que a la concepción científica del mundo basada en la ley natural le faltaba sin embargo algo que había desempeñado un papel importante en la concepción clásica y medieval, como sucede también en los sentimientos intuitivos del hombre moderno. El conjunto de hechos recopilados por Gurney, Myers y Podmore inspiraron a otros tres investigadores, Darieux, Richet y Flammarion,
para afrontar el problema como un cálculo de probabilidades. Dariex encontró una probabilidad de 1 a 4.114, 545.000 para precogniciones telepáticas de la muerte, lo que significa que la explicación de tal aviso como producto del azar es más de 4 millones de veces más improbable que admitirlo como una coincidencia significativa telepática o acausal. El astrónomo Flammarion calculó una probabilidad de no menos de 1 a 804.622.222 para un ejemplo cuidadosamente analizado de fantasmas en vivo. Fue el primero también en enlazar casos dudosos con el interés general de los fenómenos relacionados con la muerte. Así cuenta que cuando escribía su libro sobre la atmósfera, estaba precisamente con el capítulo que trata de la fuerza eólica, cuando vino una ventolera repentina y todos los papeles de la mesa salieron volando por la ventana. También cita como ejemplo de triple coincidencia la historia de Monsieur de Fort-Quibou y el budín de ciruela. El hecho mencionar estas coincidencias, sin relación alguna con el problema de la telepatía, demuestra que Flammarion tenía una clara intuición, aunque inconsciente, de un principio mucho más amplio. El escritor Wilhelm von Scholz ha recopilado una serie de historias en las que se observan las extrañas formas en que los objetos robados o perdidos vuelven a sus propietarios. Entre otras, cuenta la historia de una madre que hizo una fotografía a su hijo pequeño en la Selva Negra. Dejó en Estrasburgo el carrete para que lo revelasen, pero al comenzar la guerra no pudo ir a recogerlo y lo dio por perdido. En 1916 compró un carrete en Frankfurt para retratar a su hija, que había nacido después, y cuando se reveló negativo se encontró que estaba impresionado 2 veces. La imagen que había debajo era la fotografía que había tomado a su hijo en 1914. La vieja película no se había revelado y de alguna forma se había puesto en circulación de nuevo entre las películas vírgenes. El autor llega a la comprensible conclusión de que todo apunta a la atracción mutua de los objetos relacionados o a una afinidad electiva. Sospecha que estos sucesos están dispuestos como si se tratara del sueño de una mayor y más comprensiva conciencia incognoscible. Herbert Silverer enfoca el problema del azar desde un punto de vista psicológico. Dice que coincidencias aparentemente significativas son en parte disposiciones inconscientes y en parte interpretaciones arbitrarias e inconscientes. No tiene en cuenta los fenómenos parapsicológicos o de simultaneidad y en teoría no va mucho más allá del causalismo de Schopenhauer. Aparte de la valiosa crítica psicológica de nuestros métodos de evaluar el azar, el estudio de Silverer no contiene ninguna referencia a la manifestación de coincidencias significativas como las entendemos aquí. La evidencia definitiva de la existencia de combinaciones de sucesos acausales nos ha llegado, con las correspondientes reservas científicas, no hace mucho tiempo, principalmente por los experimentos de J. B. Rhine y sus seguidores, que no han reconocido, sin embargo, el gran alcance de las conclusiones que deben deducirse de sus descubrimientos. Hasta ahora no se ha presentado contra estos experimentos ningún argumento crítico que no pueda contradecirse. El experimento consiste en principio en que una persona vuelve una tras otra una serie de cartas numeradas que tienen simples figuras geométricas, mientras otra persona, separada por una pantalla, trata de adivinar los signos de las cartas que se van poniendo boca arriba. Se utiliza un mazo de 25 cartas, divididas en grupos de 5 que llevan el mismo signo. 5 están marcadas con una estrella, 5 con un cuadrado, 5 con un círculo, 5 con líneas onduladas y otras 5 con una cruz. Como es lógico, esta persona no conoce el orden en que está dispuesto el mazo, ni la otra tiene ocasión de ver las cartas.
Muchas de las pruebas fueron negativas, puesto que el resultado no sobrepasó la probabilidad de 5 golpes de suerte. En otros casos hubo resultados que estaban claramente por encima de la probabilidad. La primera serie de pruebas consistía en que cada sujeto intentara adivinar las cartas 800 veces. El resultado medio fue de 6,5 aciertos por cada 25 cartas, lo que supone un 1,5 más que la probabilidad de 5 golpes de suerte. La probabilidad de que se produzca una desviación del azar de 1,5 con el número 5 es de 1 a 250.000. Esta proporción demuestra que la probabilidad de una desviación del azar no es precisamente alta, puesto que se espera que se produzca una vez en 250.000 casos. Los resultados varían según las dotes específicas del individuo. Un hombre joven que en numerosos experimentos obtuvo una proporción de 10 aciertos sobre 25 cartas, una vez adivinó las 25 cartas correctamente, lo que arroja una probabilidad de 1 en 298.023.223.876.953.125. La imposibilidad de que el paquete estuviera manipulado de alguna forma extraña está garantizada por un aparato que baraja las cartas automáticamente, sin que el experimentador pueda influir en él. Tras la primera serie de experimentos, la distancia espacial entre el experimentador y el sujeto se aumentó en un caso hasta 250 millas. El porcentaje del resultado de numerosos experimentos aumentó hasta 10,1 aciertos por cada 25 cartas. En otra serie de experimentos, cuando el experimentador y la otra persona estaban en la misma habitación, el resultado fue de 11,4 de cada 25. Cuando el individuo estaba en la habitación contigua, 9,7 de 25. Cuando se encontraba 2 habitaciones más allá, 12 por 25. Rine menciona el experimento de F. L. Usher y E. L. Burt, que, situados a una distancia superior a las 960 millas, obtuvieron resultados positivos. Con ayuda de relojes sincronizados se practicaron experimentos también entre Dunnan, norte de California, y Zagreb, Yugoslavia, a unas 4.000 millas, consiguiendo resultados positivos también. El hecho de que no influya la distancia demuestra, en principio, que no puede tratarse de un fenómeno de fuerza o de energía, pues de ser así, al aumentar la distancia y la dispersión en el espacio, se produciría una disminución del efecto, y es más que probable que la puntuación disminuyera proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Puesto que este no es el caso, no nos queda más alternativa que admitir que la distancia se puede variar con la mente, y en algunas circunstancias y bajo una condición psíquica puede verse reducida a un punto de fuga. Llama más la atención el hecho de que el tiempo no es en principio un factor privativo. Eso significa que la lectura de una serie de cartas a las que haya que dar la vuelta en el muro arroja un resultado que excede la probabilidad del azar. Los resultados del experimento del tiempo de Rine muestran una probabilidad de 1 a 400.000, lo que significa que existe una considerable probabilidad de que haya algún factor independiente del tiempo. En otras palabras, ellos se inclinan por una relatividad psíquica del tiempo, puesto que el experimento se ocupa de percepciones de sucesos que no habían ocurrido todavía. En estas circunstancias, el factor tiempo parece quedar eliminado por una función o condición psíquica que es también capaz de abolir el factor espacial. Si en los experimentos espaciales nos veíamos obligados a admitir que la energía no disminuye con la distancia, en los experimentos temporales, en cambio, no podemos ni siquiera pensar en la existencia de una relación energética entre la percepción y el acontecimiento futuro. Debemos renunciar ya de entrada a cualquier explicación en materia de energía, lo que viene a significar que los acontecimientos de este tipo no pueden considerarse
desde el punto de vista de la causalidad, ya que la causalidad presupone la existencia de espacio y tiempo, hasta tal punto que todas las observaciones están basadas finalmente en cuerpos en movimiento. Entre los experimentos de Rinne debemos citar también los realizados con dados. El individuo tiene la misión de lanzar los dados, lo que se hace con un aparato, y al mismo tiempo tiene que desear que el número, digamos el 3, salga mayor número de veces posible. Los resultados de este experimento llamado psicocinético fueron positivos, tanto más cuanto más datos se utilizaban a la vez. Si el espacio y el tiempo parecen ser psíquicamente relativos, entonces el cuerpo en movimiento debe poseer o tal vez estar sometido a una relatividad correspondiente. Una circunstancia importante de todos estos experimentos es que el número de aciertos obtenidos tiende a caer después del primer intento y los resultados se convierten en negativos. Pero si por alguna razón interna o externa el sujeto recupera el interés, la puntuación aumenta otra vez. La falta de interés y el aburrimiento son factores negativos. El entusiasmo, la expectación positiva, la esperanza y la creencia en la posibilidad de ESP produce buenos logros y son, al parecer, las condiciones reales que determinan si se van a alcanzar resultados o no. En cuanto a esto, es importante decir que la conocida medium inglesa Mrs. Eileen Garrett consiguió malos resultados en los experimentos de Rinne porque, como ella misma admite, fue incapaz de poner sentimiento alguno en esta prueba mecánica de las cartas. Estos ejemplos pueden bastar para dar al lector una idea superficial al menos de estos experimentos. En el libro ya citado de Tyrrell, el que fuera presidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, hay un excelente compendio de todas las experiencias realizadas en este campo. Su propio autor rindió un gran servicio a la investigación ESP por parte de los físicos. Los experimentos han sido valorados en sentido positivo por Robert McConnell en un artículo titulado ESP Fact or Fancy. Como era de esperar, se han hecho todas las pruebas imaginables para comprobar estos resultados, que parecen rayar en lo milagroso y en lo francamente imposible. Pero todos estos intentos fracasan a la hora de la verdad, ante unos hechos cuya existencia, por otra parte, no se puede negar. Los experimentos de Rinne nos ponen frente a la realidad de que hay hechos que guardan entre sí una relación muy significativa, sin que haya una posibilidad de probar que dicha relación sea causal, dado que la transmisión no manifiesta ninguna de las propiedades conocidas de la energía. Por eso, hay una buena razón para dudar de que sea un problema de transmisión. Los experimentos del tiempo excluyen en principio tal cosa, ya que sería absurdo suponer que una situación que todavía no existe y que ocurrirá en el futuro pueda transmitirse como un fenómeno de energía a un receptor presente. Parece más probable que la explicación científica tenga que empezar por un análisis de nuestros conceptos de espacio y tiempo, por una parte, y del inconsciente por otra. Como ya he manifestado, es imposible, con nuestros recursos actuales, explicar los fenómenos extrasensoriales o los casos de coincidencias significativas como un fenómeno de energía. Esto pone fin también a la explicación causal, puesto que el efecto no puede entenderse más que como un fenómeno de energía. Por ello, no puede ser un problema de causa y efecto, sino más bien de un acontecer juntos en el tiempo, es decir, de una especie de simultaneidad. Debido a esta cualidad de simultaneidad, he adoptado el término de sincronicidad para designar un factor hipotético con un rango semejante al de la causalidad como principio de explicación. En mi ensayo The Spirit of Psychology definí la sincronicidad
como una relatividad del espacio y del tiempo condicionada por la mente. Los experimentos de Rinne muestran que para la mente el espacio y el tiempo son, por así decirlo, elásticos, y pueden reducirse casi hasta un punto de fuga, como si dependieran de las condiciones psíquicas y no existieran en sí mismos, siendo solamente un postulado de la mente consciente. En la concepción original del mundo que tenía el hombre, tal como la encontramos en los pueblos primitivos, el espacio y el tiempo tienen una existencia precaria. Se convinieron en conceptos fijos solamente en el transcurso de su evolución mental, gracias en gran parte a la introducción del sistema de medidas. El espacio y el tiempo en sí mismos no son nada, son conceptos objetivados, nacidos de la actividad analítica de la mente consciente, y constituyen las coordenadas indispensables para la descripción de los cuerpos de movimiento. Son por tanto esencialmente físicos en su origen, razón por la que Kant se vio probablemente impulsado a considerarlos como categorías a priori. Pero si el espacio y el tiempo no son más que propiedades aparentes de los cuerpos en movimiento, y están creados por las necesidades intelectuales del observador, su relativización mediante las condiciones psíquicas deja de ser algo asombroso para entrar en los límites de la posibilidad. Esta posibilidad se presenta a sí misma cuando la psiquis observa no a cuerpos externos, sino a sí misma. Esto es precisamente lo que sucede en los experimentos de Rinne. La respuesta del sujeto no es el resultado de su observación de las cartas físicas. Es un producto de pura imaginación, de ideas casuales, que revelan la estructura de lo que las produce, que es el inconsciente. Indicaré aquí solamente que son los factores decisivos de la psiquis inconsciente, los arquetipos, los que constituyen la estructura del inconsciente colectivo. Este último presenta una psiquis que es idéntica en todos los individuos. No puede percibirse ni representarse directamente, al contrario que los fenómenos psíquicos que son perceptibles, y teniendo en cuenta su naturaleza irrepresentable, la he denominado psicoide. Los arquetipos son factores formales responsables de la organización de los procesos psíquicos inconscientes. Son modelos de comportamiento. Al mismo tiempo cuentan con una carga específica y desarrollan efectos misteriosos que se expresan en ellos mismos como sentimientos. El sentimiento produce un descenso parcial del nivel mental, pues aunque eleva un contenido determinado a un grado supranormal de luminosidad, lo hace restando la misma energía a otros posibles contenidos de conciencia, que se vuelven oscuros y en ocasiones inconscientes. Debido a la reducción de conciencia causada por el sentimiento durante todo el tiempo que dura, se produce un descenso de control que a su vez proporciona al inconsciente una oportunidad de ocupar el espacio que queda vacío. De esta forma nos encontramos con que los contenidos inconscientes inesperados o inhibidos se abren paso y encuentran expresión en el sentimiento. Tales contenidos son muy a menudo de naturaleza inferior o primitiva y por lo tanto traicionan su origen arquetípico. Como mostraré más adelante, algunos fenómenos de simultaneidad o sincronicidad parece que proceden de los arquetipos. La extraordinaria orientación espacial de los animales puede apuntar también hacia la relatividad psíquica del espacio y el tiempo. La enigmática orientación temporal del gusano palolo, por ejemplo, cuyos apéndices cargados con productos sexuales aparecen siempre en la superficie del mar, la víspera del cuarto menguante de la luna de octubre y noviembre, podrá tomarse como un ejemplo. Una de las causas supuestas es la aceleración de la Tierra debida a la influencia gravitacional de la Luna en esa época. Pero por razones astronómicas, esta razón no puede ser cierta. La relación que indudablemente existe entre el período de menstruación humana y el curso de la Luna es solamente numérica y de hecho no coinciden, ni tampoco se ha probado nunca que lo hayan hecho.
El problema de la sincronicidad me ha confundido durante mucho tiempo, desde la mitad de los años 20, cuando estaba investigando un fenómeno del inconsciente colectivo, y me encontraba continuamente con relaciones que sencillamente no podía admitir como agrupaciones casuales o rachas. Lo que encontré fueron coincidencias que estaban tan significativamente relacionadas que su probabilidad de producirse era increíble. A modo de ejemplo, citaré un suceso que yo mismo observé. Una señora joven a la que estaba tratando tuvo en un momento crítico un sueño en el que le daban un escarabajo dorado. Mientras me contaba el sueño, me senté de espaldas a la ventana que estaba cerrada. De pronto oí un ruido detrás de mí, como un ligero golpeteo. Me di la vuelta y vi un insecto que golpeaba contra el cristal por la parte exterior. Abrí la ventana y cogí al animalito en el aire al entrar. Era lo más parecido a un escarabajo dorado que se encuentra en nuestras latitudes. Un escarabajo escarabeido, la centonia dorada común, que en contra de sus costumbres habituales, había sentido sin duda la necesidad de entrar en una habitación oscura en aquel preciso momento. He de admitir que no me había sucedido nada parecido ni antes ni después y que el sueño de la paciente ha permanecido como algo único en mi experiencia. Me gustaría citar otro caso que es típico de una gama de sucesos. La esposa de uno de mis pacientes, ya cincuentón, me contó una vez que a la muerte de su madre y de su abuela, se reunió con una banda de pájaros por fuera de las ventanas de la cámara mortuoria. Yo había oído ya a otras personas historias similares. Cuando el tratamiento de su marido estaba tocando a su fin, por estar curado de su neurosis, le aparecieron unos síntomas aparentemente inocuos que sin embargo me parecieron típicos de una enfermedad de corazón. Lo mandé a un especialista que después de examinarlo me confirmó por escrito que no encontraba ningún motivo de alarma. Al volver de la consulta con el informe médico en su bolsillo, mi paciente sufrió un colapso en la calle. Cuando lo llevaba moribundo a casa, su mujer se encontraba ya angustiada porque poco después de que su marido se fuera al médico, una bandada de pájaros se posó en su casa. Ella lógicamente recordó lo que había sucedido a la muerte de sus propios parientes y temió lo peor. Aunque yo conocía personalmente a las personas afectadas y sé muy bien que los hechos aquí relatados son ciertos, no pienso ni por un momento que esto haga que quien considere tales hechos como mera casualidad cambie de opinión. Mi único objetivo al contar estos dos casos es simplemente dar alguna indicación de cómo las coincidencias significativas se dan a veces en la vida real. La relación significativa es bastante clara en el primer caso, dada la identidad aproximada de los objetos, los escarabajos. Pero en el segundo caso, la muerte y la bandada de pájaros parece que no guardan ninguna relación entre sí. Si se tiene en cuenta que en los Hades babilónicos las almas llevaban un vestido de plumas y que en el antiguo Egipto se creía que el Ba o alma era un pájaro, no es demasiado aventurado suponer que pueda existir algún símbolo arquetípico en juego. Si este suceso se hubiera producido en sueños, esta interpretación estaría justificada por el material sociológico comparativo. También parece que hay una base arquetípica en el primer caso. Fue muy difícil de tratar y hasta el momento en que se produjo el sueño habíamos progresado poco o nada. Yo diría que la razón principal era el ánimo de mi paciente que estaba impregnado en la filosofía cartesiana y tan aferrado a su propia idea de la realidad, que los esfuerzos de 3 doctores no habían podido apartarlo de ella. No hay duda de que se necesita algo verdaderamente irracional que yo no podía producir. El sueño fue lo único que pudo alterar, aunque muy poco, la actitud racionalista de mi paciente. Pero cuando el escarabajo entró volando por la ventana, como un hecho real, su forma natural de ser pudo romper la armadura de su estado de ánimo y empezó el proceso de transformación. Cualquier cambio esencial de actitud significa una renovación psíquica que viene acompañada generalmente por símbolos de renacimiento en los sueños y fantasías del paciente. El escarabajo es un clásico ejemplo de símbolo de renacimiento.
El antiguo libro egipcio, Lo que existe en el otro mundo, nos dice cómo el dios Sol muerto en la 10ª estación se convierte en Khepri, el escarabajo, y después, en la 12ª, sube a la barcaza que lleva el rejuvenecido dios del sol al cielo matinal. La única dificultad que hay aquí es que con la gente culta muchas veces no se puede eliminar la criptomnesia con seguridad, aunque se daba el caso de que mi paciente no conocía este símbolo. Pero esto no altera el hecho de que el psicólogo esté continuamente tratando con casos en los que la emergencia de los paralelos simbólicos no se puede explicar sin la hipótesis del inconsciente colectivo. Las coincidencias significativas hay que distinguirlas de meras agrupaciones del azar. Parecen tener una base arquetípica, por lo menos todos los casos que me han surgido, y son muchos, muestran esta característica, cuyo significado ya he indicado antes. Aunque cualquiera, sin ningún tipo de experiencia previa, puede reconocer con facilidad su carácter arquetípico. Sin embargo, será difícil relacionarlas con las condiciones psíquicas de los experimentos de Rhine, puesto que estos no contienen una evidencia directa de ninguna constelación del arquetipo. Tampoco la situación emocional es la misma que en mis ejemplos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con Rhine la primera serie de experimentos fue la que dio generalmente mejores resultados, aunque empeoraron rápidamente. Pero cuando se pudo despertar un nuevo interés por el experimento, que se había hecho aburrido, volvieron a mejorar los resultados. De aquí se deduce que el factor emocional desempeña un papel importante. La afectividad permanece en gran medida en los instintos, cuyo aspecto formal es el arquetipo. Todavía hay otra analogía psicológica entre mis dos casos y los experimentos de Rhine, aunque no es tan evidente. Estas situaciones, bastante diferentes en apariencia, tienen como característica común el elemento de imposibilidad. La paciente del escarabajo se encontraba ante una situación imposible porque el tratamiento estaba estancado y parecía que no había forma de salir del callejón. En tales situaciones, si son realmente serias, es probable que se produzcan sueños arquetípicos que marcan una línea posible de avance que uno nunca hubiese pensado. Situaciones así son las que suelen formar un arquetipo con más frecuencia. En algunos casos, el psicoterapeuta se ve obligado, por tanto, a descubrir el problema sin solución razonable hacia el que se dirige el inconsciente del paciente. Una vez descubierto, se activan los estratos más profundos del inconsciente, las imágenes primordiales, y se puede iniciar la transformación de la personalidad. En el segundo caso, estaba el temor semi-consciente y el pavor a un final letal, sin posibilidad de un reconocimiento adecuado de la situación. En el experimento de Rhine es la imposibilidad de la tarea lo que en último término fija la atención del sujeto en el proceso que se está desarrollando en su interior, y de esta forma da al inconsciente una oportunidad de manifestarse. Las cuestiones planteadas por el experimento ESP tienen un efecto emocional ya desde el principio, puesto que postulan algo desconocido como cognoscible en potencia, y en ese sentido tiene muy en cuenta la posibilidad de un milagro. Esto sin contar con el escepticismo del individuo. Recurre inmediatamente a su disposición inconsciente para dar testimonio de un milagro y mantener la esperanza latente en todos los hombres de que una cosa así todavía sea posible. La superstición primitiva aletea hasta en los individuos más duros de carácter, y son precisamente los que más luchan contra ella los que primero sucumben a sus sugestivos efectos. Cuando un experimento serio, apoyado por toda la autoridad de la ciencia, alcanza esta disposición, inevitablemente despertará una emoción
que lo aceptará o lo rechazará con una gran carga afectiva. En todos los sucesos encontramos una expectativa afectiva de una u otra forma, aun cuando puede que se niegue. Ahora me gustaría prevenir un malentendido que puede producir el término sincronicidad. Elegí esta palabra porque la sucesión simultánea de dos acontecimientos significativos no relacionados causalmente me pareció un criterio esencial. Estoy por ello utilizando el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos no relacionados causalmente, que tienen el mismo significado o similar, contrastando con el sincronismo que manifiesta simplemente el acontecimiento simultáneo de dos sucesos. Sincronicidad significa, por tanto, el acontecimiento simultáneo de un cierto estado psíquico con uno o más sucesos externos que aparecen como paralelos significativos en el estado subjetivo momentáneo y viceversa en algunos casos. Mis dos ejemplos ilustran esto de formas diferentes. En el caso del escarabajo, la simultaneidad está bien clara, pero no con el segundo ejemplo. Es cierto que la bandada de pájaros provocó un vago temor, pero esto tiene su explicación causal. La esposa de mi paciente no tenía conocimiento previo de ningún temor que pudiera compararse con mi propia aprehensión, pues los síntomas, dolores de garganta, no eran como para que el profano pudiera sospechar nada malo. El inconsciente, sin embargo, sabe a menudo más que el consciente, y me parece posible que el inconsciente de la mujer se hubiera dado cuenta ya del peligro. Si desechamos un contenido psíquico consciente, como la idea del peligro de muerte, se produce una simultaneidad evidente entre la bandada de pájaros con su significado tradicional y la muerte de su marido. El estado psíquico, si no tenemos en cuenta la posible, aunque todavía no demostrable, excitación del inconsciente, parece depender del suceso externo. La psiquis de la mujer participa, no obstante, tan pronto como los pájaros se posaron en su casa y ella los vio. Por esta razón, a mí me parece probable que su inconsciente estuviera formando una constelación. La bandada de pájaros en sí tiene por tradición un significado mántico. Esto se ve también en la propia interpretación de la mujer, y por eso parece como si los pájaros representaran la premonición inconsciente de la muerte. Los médicos de la época romántica habrían hablado probablemente de simpatía o magnetismo, pero como he dicho, tales fenómenos no pueden explicarse causalmente a menos que uno se permita las más fantásticas hipótesis ad hoc. La interpretación de los pájaros como un augurio se basa, según hemos visto, en dos coincidencias anteriores similares. Todavía no había ninguna cuando murió la abuela. Ahí la coincidencia estaba representada solamente por la muerte y la reunión de los pájaros. A la muerte de la madre, la coincidencia entre ambas era evidente, pero en el tercer caso solo pudo comprobarse cuando trajeron al hombre moribundo a casa. Menciono estas complicaciones porque tienen una relación con el concepto de sincronicidad. Tomemos otro ejemplo. Un conocido mío vio y sintió en su sueño la repentina muerte de un amigo, con todos los detalles característicos. El que lo soñó estaba en Europa en aquella época y el amigo en América. A la mañana siguiente se le comunicó la muerte por telegrama y unos días después una carta le confirmaba los detalles. Comparando la hora europea y la americana, resulta que la muerte ocurrió al menos una hora antes del sueño. El soñador se había ido tarde a la cama y no se durmió hasta la 1 aproximadamente. La vivencia del sueño no es sincrónica con la muerte. Las experiencias de este género ocurren un poco antes o después del suceso crítico. Dunne informa sobre un sueño muy significativo que tuvo en la primavera de 1902, cuando estaba en la guerra de los Boers. Le parecía que se encontraba en una montaña volcánica, era una isla.
con la que ella había soñado antes, y se asustó con la erupción catastrófica del volcán. Aterrado, quiso salvar a los 4.000 habitantes del lugar. Intentó que los oficiales franceses de los alrededores movilizaran todos los barcos disponibles para proceder a la evacuación. En ese momento del sueño empezó a desarrollar motivos típicos de las pesadillas: premura, persecución. El no llegar a tiempo, y durante todo el tiempo rondaban estas palabras: 4.000 personas morirán, al menos. Unos días después, Dunne recibió, junto con su correspondencia, un ejemplar del Daily Telegraph, y sus ojos cayeron sobre los siguientes titulares: desastre volcánico en Martinica, ciudad arrasada, una avalancha de llamas, probable pérdida de más de 4.000 vidas. El sueño no tuvo lugar en el momento de la catástrofe real, sino cuando el periódico estaba ya en camino hacia él con las noticias. Al leerlo, en lugar de leer 40.000, leyó 4.000. Hasta 50 años después, cuando copió el artículo, no descuidó el error. No lo pudo descubrir. Su conocimiento inconsciente había cometido al leer el mismo error que él. El hecho de que lo soñara poco antes de llegar las noticias es algo que sucede con frecuencia. Soñamos a menudo con la gente de la que vamos a recibir una carta en el próximo correo. He comprobado en varias ocasiones que en el momento en que se produce el sueño, la carta estaba ya en correos. También puedo confirmar, por propia experiencia, el error de lectura. Durante las Navidades de 1918 me encontraba muy ocupado en el orfismo, y especialmente en el fragmento órfico de Malalas, en el que la luz primordial se define como la Trinidad Metis, Panes y Ericepaus. Yo leía siempre Ericapeus en vez de Ericepaus, como venía en el texto. En realidad se puede leer de las dos formas. Este error de lectura se fijó como algo paramnésico, y después siempre recordaba el nombre como Ericapeus. Y hasta 30 años después no me di cuenta de que en el texto de Malalas aparecía Ericepaeus. Justo en este momento, una de mis pacientes, a la que no había visto desde hacía un mes y que no sabía nada de mis estudios, tuvo un sueño en el que un hombre desconocido le daba un trozo de papel en el que había escrito un himno latino a un dios llamado Ericepaeus. La soñadora pudo escribir este himno al despertar. La lengua en la que estaba escrito era una mezcla peculiar de latín, francés e italiano. La señora tenía unos conocimientos elementales de latín. Sabía un poco más el italiano y hablaba francés con fluidez. El nombre Ericepaeus le era totalmente desconocido, lo cual no es sorprendente porque no tenía ningún conocimiento de los clásicos. Nuestras dos ciudades estaban separadas por unas 50 millas y no había habido ningún contacto entre nosotros durante un mes. Es curioso que la variación del nombre afectase a la misma vocal que yo había leído mal, A en lugar de E, pero su inconsciente la leyó de otra manera, I en vez de E. Solamente puedo suponer que ella leyó inconscientemente no mi error, sino el texto en el que aparece la transliteración latina, Ericepaeus, y su error fue evidentemente provocado por mi mala lectura.